Corría el año 2016 cuando me fui a Australia y la verdad que elegí Australia no sé muy bien. ¿Por qué? Porque, bueno, yo había hecho una Working Holiday en Canadá, que era un país que tenía muchas ganas de ir un año antes, por sus montañas, por su naturaleza. Y justo cuando estaba en Canadá salió la opción de hacer una Working Holiday en Australia. Y claro, como a mí me había encantado tanto la experiencia en Canadá, dije, ¿por qué no? Ir a Australia. No es realmente un país que siempre me haya llamado la atención, como Canadá o quizá otros países, pero igual me daba la opción de ir allí y descubrir un país enorme y encima con unos buenos sueldos, porque la verdad que mucha gente que conocí antes que había estado en Australia me había hablado muy bien de los sueldos de allí, incluso que se cobraba mucho más que en Canadá, que en aquella época yo cobraba como 12 o 13 dólares la hora y la gente que había estado en Australia me decía que de 20 para arriba y yo flipaba, ¿no? Digo, digo, ahí sí que se puede hacer dinero, pero de verdad. Así que, bueno, cuando miré los requisitos y tal, pues es verdad que fue un poco de follón y papeleo, pero al final la conseguí, la visa, la Working Holiday, bueno, Work and Holiday para los españoles, que es un poco diferente, la verdad. Y para allí que me fui, y estamos hablando del año 2016. Y no me fui directamente desde España porque paré en la India durante un mes, porque tenía ganas también de hacer un viaje y estuve por el Himalaya haciendo trekking. La verdad que, bueno, estuvo genial ese viaje y bueno, después de ahí me esperaba toda una experiencia en Australia y ya ves tú qué cambio tan brutal, ¿no? De estar en la India, que es tan caótico, sucio y desastroso, y vas a Australia, que es un país impoluto, bastante ordenado, todo muy bonito también. Y bueno, pues el primer sitio donde llegué allí en Australia fue Sydney, que la verdad que mucha gente llega a Sydney por primera vez, hay algunos que se quedan, es una ciudad fantástica, la verdad, no puedo decir que no, me gustó bastante, muy soleado todo, muy grande, demasiado grande quizá para mí, me parece que no se acaba nunca, pero yo tenía ganas de vivir aventuras, ¿no? De vivir la auténtica experiencia australiana y descubrir cosas nuevas. Entonces, bueno, los primeros días los dediqué a hacer el papeleo, que la verdad que el papeleo allí es súper rápido. Me refiero a conseguir tu cuenta de banco, el número de la seguridad social, que allí se llama Tax File Number, y luego también un número de teléfono. Pues todo esto me llevó un día, o sea, fue rapidísimo, mucho más rápido que otros países europeos, donde por ser Europa podemos trabajar, pero realmente luego para conseguir estas cosas requiere más tiempo. Pues allí, una vez que tienes la visa de trabajo, la verdad que es todo súper rápido. Y bueno, luego también pues para moverme me di cuenta de que era bastante necesario tener un coche, porque bueno, en Canadá, que había estado antes, no llegué a tener coche y me di cuenta de que al final pues era bastante necesario para si querías trabajar en granjas y irte moviéndote. Entonces al final dije, bueno, voy a mirar a ver qué opciones hay, y la verdad que es bastante barato comprar un coche allí de segunda mano, te puede salir menos de 2.000 dólares. Incluso menos de 1.000 dólares, pero cuidado con eso. Yo la verdad que vi uno que era una ganga, es un Holden Barina, que ahí la marca Holden es solo de Australia, aunque el coche en sí, este que me compré, el Holden Barina, es muy parecido al Opel Corsa de toda la vida, que es un coche que no es muy grande, tampoco tenía muchas cilindradas, creo que era un 1400, pero bueno, eso te va bien por si haces distancias largas para no gastar mucho en gasolina también. Y bueno, pues la verdad que comprar un coche allí también es bastante fácil. Lo único que tienes que mirar es que tenga el rego al día, que el rego es como el seguro, por así decirlo, y suele ser cada 6 meses que hay que renovarlo. Así que este coche, por ejemplo, tenía el rego en orden y tal. Y bueno, lo único que tenía era un pequeño problemilla, la verdad, que me comentó el chico, que se recalentaba a veces. Yo, como soy bastante impulsivo,
no me lo miré mucho y al final lo acabé comprando. Y lo compré por $1.600, que bueno, en euros la verdad son 1.200 o así, o lo era en aquella época, ahora ya no sé. Así que muy barato lo compré. Y bueno, pues en Sydney al final estuve como 2 semanas, me estuve quedando en hostels, que es lo típico, y ahí me fijé de que hay barbaridad de backpackers. Backpackers me refiero a mochileros, o sea, mucho más de lo que yo había visto en Canadá. O sea, es increíble la cantidad de gente de Europa que va allí para hacer un año. Y yo, en aquella época, que ya tenía 28 años, ya era de los mayores, porque habían algunos backpackers que tenían pues 18, 19 años, de Alemania, de Holanda, y que iban ahí pues antes de la universidad a vivir la aventura y a trabajar de lo que fuera. Y entonces es muy fácil conocer gente y socializar. También es verdad que hay bastantes latinos, sobre todo argentinos y chilenos, aunque bueno, también conocí bastante colombianos, mexicanos, que van con otro tipo de visa, no tanto con una working holiday, van sobre todo a estudiar y trabajar. Pero bueno, es lo que digo, que al final me sorprendió, ¿no? Cuántos mochileros hay allí, y muy internacional, pero muy internacional de este tipo, ¿no? De este tipo mochilero. Bueno, así pasaron las 2 semanas, las 2 primeras semanas en Sydney, conocí un grupo de latinos en hostel y uno de ellos, que se llamaba Mauro, argentino, de Buenos Aires, me dijo que tenía que hacer las 3 meses de granjas, que bueno, para el que no sepa, pues según qué working holidays puedes hacer 3 meses de granjas y te dan un año más para poder estar en Australia. Yo la verdad que mi intención era también trabajar en lo que fuera, o sea que incluso me daba igual trabajar en granjas, aunque para algunos pareciera raro, ¿no? De que yo, sin tener que trabajar en una granja por el tema de la extensión, igual eligiera eso, pero bueno, a mí la verdad que me daba igual. Yo lo que quería era trabajar un poquito de tiempo, ¿sabes? Para poder hacer dinero y seguir moviéndome. Así que, bueno, nos pusimos de acuerdo con este chico, con Mauro, para irnos a una granja. Y bueno, había conocido a otro italiano en el hostel que, bueno, muy curioso este chico, me dijo que también quería irse de granjas y me dio el contacto de una granja que estaba en Giffrits, como a 5 o 6 horas en coche de Sydney, para adentro, para el interior, para lo que se conoce como el Outback australiano, que ahí no hay nada más que granjas y grandes planicies sin poco más que hacer. Entonces, bueno, íbamos con ese contacto, salimos de Sydney para allá con mi Holden Marina a Giffrits, a este pueblucho que estaba en medio del Outback, aunque tenía como 20.000 habitantes. Y bueno, el trayecto la verdad que realmente no me impactó mucho, porque al final es lo que digo, es todo llano. Y bueno, llegamos allí y nos presentamos en esta granja donde me había dicho el italiano, que por cierto él ya había llegado allí. Y no sé, y lo vimos así un poco turbio todo, porque yo hablé con la manager de allí y la verdad que no se presentó ni nada, no sabíamos dónde estaba. Luego, bueno, nos dijeron dónde podíamos dormir, que era una choza que la verdad es de mala muerte, ¿no? Y era una granja de naranjas, porque allí en esa zona lo que más hay son cítricos, sobre todo naranjas, limones, mandarinas también, pero bueno, yo recuerdo sobre todo naranjas. También se hacen otras cosas, pero hay mucha producción agrícola y por eso también hay muchos backpackers en esa zona. Aunque ya te digo que cuando llegamos nosotros lo primero que vimos fue esa granja, y lo que habían allí trabajando eran gente de las islas del Pacífico como Tonga, Vanuatu. El único extranjero que había allí éramos nosotros y el italiano que también había caído ahí, y bueno, nos contó más o menos cómo le estaba yendo, porque ya llevaba como una semana y la verdad que no nos hacía mucha gracia el lugar, ¿sabes? Porque no sé, porque parecía que estaba alejado, teníamos que coger el coche cada vez que queríamos ir a comprar algo, entonces ya se nos empezaron a quitar un poco las ganas, ¿no? Y bueno, igual dormimos ahí esa noche, y al día siguiente, cuando nos vamos a poner a trabajar, pues estábamos ahí, el
en la granja de naranjas, pero no teníamos ni equipo ni nada. Y como no se presentaba el manager ni nada, pues al final pasó toda la mañana y sin hacer nada. Y bueno, aparte, nosotros nos tocaba la recogida de la naranja, entonces era un trabajo que se cobraba por producción. Entonces, si realmente no hacíamos nada, no estábamos cobrando ni nada. Entonces dijimos, bueno, no sé qué hacemos aquí, estamos perdiendo el tiempo. Y bueno, al final nos fuimos de la granja así, tal como aparecimos, nos fuimos, ¿sabes? Nadie dijo nada y simplemente dijimos, bueno, nos vamos a buscar otra cosa. Y porque el otro chico que iba conmigo, Mauro, también tenía un contacto que, por casualidades de la vida, estaba allí también, en ese pueblo, y que era el manager de un hostel que también te daba trabajo. Entonces lo llamamos y ahí nos dijo que sí, que si nos íbamos al hostel y dormíamos ahí, que nos daban trabajo. Entonces esto me sorprendió mucho. Digo, joder, digo, qué rapidez, ¿no? Todo. Y es así, se ve que en Australia hay unos hostels que le llaman working hostels y hay muchos, sobre todo en los pueblos estos donde hay mucha agricultura, donde son hostels y al mismo tiempo ETTs, por así decirlo, que te dan trabajo. Pagas lo que es el alojamiento allí, que en aquella época pagábamos como $170 a la semana, más o menos. Yo creo que ahora saldrá un poco más caro seguramente. Y luego pues te ofrecían trabajo. Entonces allí ya sí que, bueno, nos moló más el rollo, porque también era lo que estaba buscando yo, ya que acababa de llegar a Australia. Estaba buscando un sitio donde hubiera gente, socializar y, bueno, europeos sobre todo, ¿no? Habían allí. Había gente pues de muchos países, también muchos de Asia, como coreanos, japoneses. La verdad que estaba muy guay el ambiente dentro del hostel y, bueno, ya te digo, esa noche la pasamos ahí y al día siguiente ya estábamos trabajando. A mí, por ejemplo, el primer día me pusieron a ayudar a unos chicos que llamaban el tema de irrigación de agua de los campos, pero bueno, solo fue un día, les ayudé a llevar unas cosas y tal, y ya, pum, dinerito, ¿sabes? Y dices, uff, qué bien sienta, ¿no? Ya tan rápido este dinero. Y bueno, luego ya mi segundo trabajo, que me dio en el hostel, ya sí que fue más fijo para todo el tiempo que quisiera estar ahí, y era también en una granja de naranjas, como no, pero esta vez dentro de la fábrica, entonces ya se cobraba por horas, ya no era un trabajo por producción. Y entonces, claro, el ritmo es más tranquilo y ya sabes más o menos el dinero que vas a hacer. Pero bueno, el que no está acostumbrado a trabajar en una fábrica o en un almacén, la verdad que es algo jodido porque estás ahí dentro muchas horas, no es el lugar más encantador, por así decirlo, y el trabajo es muy monótono, también hay bastante ruido. Es más, el primer día yo llegué y me pusieron a hacer el sorting de las naranjas, que el sorting quiere decir de que tienes que coger las naranjas que están feas, o sea, van todas las naranjas por una cinta, tú las vas mirando y las que están más feas porque están manchadas y cosas así, las coges y las echas a un lado y dejas correr las que están buenas. Pues imagínate 8 horas o 10 horas mirando naranjas todo el día, al final cierras los ojos y lo único que haces es ver naranjas, ¿no? Por todos lados. Y bueno, era jodido, ¿no? Porque no se te pasaban las horas, por lo menos al principio no se pasan las horas, casi que no puedes hablar con la gente por el ruido. Mira, en ese lugar la verdad que estuve 2 semanas que me pusieron ahí en la cinta del sorting, pero luego ya me pasaron a empaquetar bolsas de naranja. Eso sí, ese trabajo no nos pagaban, la verdad, una locura como otros sitios de Australia. Me pagaban como $14 limpios, que la verdad no es mucho. O sea, otros trabajos podía estar cobrando 18 o 20 perfectamente, pero bueno, aquí no sé por qué jugaban con eso. Y bueno, estábamos dentro de cabe seguro de que íbamos a tener ese trabajo. Eran muchas horas también, porque trabajábamos de lunes a sábado, 8 horas mínimo.
Y bueno, tampoco gastábamos mucho porque al final dormíamos en el hostel, que es algo más barato, y luego pues comprábamos comida en el supermercado. Y luego estábamos en este pueblo de Gifrit que había bastante mochileros, entonces hacían algunos eventos y los fines de semana pues había festival, ¿no? Había festival y la gente se quería alcoholizar bastante. Y bueno, luego por otra parte este pueblo de Gifrit, dices, ¿quién mierda se vino aquí, ¿no? Hace 150 años, por así decirlo, y vivir en medio de la nada. Y bueno, se ve que hubieron muchos italianos en un principio que se fueron allí, ¿no? A ese pueblo a vivir, a colonizar. Es más, hay rumores de que dicen que también hay algo de mafias ahí en ese pueblo, pero no te sabría decir si es cierto o no. Yo no lo vi. Yo vi un pueblo, pues eso, que se dedica a la agricultura, porque tiene un montón de extensión de campo. Había algo de fiesta, claro, porque al final había éramos muchos mochileros y bueno, alrededor había pocas cosas que hacer, la verdad. Prácticamente nada. Te puedo decir la verdad, y menos mal que nosotros teníamos el coche y bueno, nos íbamos a explorar la zona, era todo el campo al fin y al cabo, pero poco se podía hacer. Había un campamento donde fuimos una vez también a organizar una fiesta, una barbacoa, estuvo muy guay. Pero poco más, la verdad. Creo que vivir allí sería bastante aburrido. El clima no está mal porque al final estás en Australia y hace sol, pero yo estuve, por ejemplo, en época de primavera y bueno, hacía algo de frío por las noches. Y bueno, después de un mes, pues yo ya estaba un poco hasta la pelota de ese trabajo porque era muy aburrido y encima pues tampoco pagaban lo mejor que podían pagar en Australia, así que cogí los bártulos y me fui. Y esta vez me fui yo solo porque mi amigo se quedó allí trabajando para hacer la temporada y mi idea era irme para Tasmania, y porque era muy indicado para mí, ¿no? Tasmania era como más montañoso, más salvaje, por así decirlo. Tenía muchas ganas de irme a Tasmania y probar suerte, a ver qué encontraba. Así que bueno, fueron como unas 6 o 7 horas, me parece, desde el pueblo de Gifrit bajé hasta el sur, hasta Melbourne. Y allí en Melbourne estuve como poquitos días, como 4 días para ver la ciudad, salir un poco, estuve en un hostel también y allí pues conocí a un italiano que se llama Valerio y él también tenía ganas de salir de Melbourne. Se ve que no había tenido mucha suerte con los trabajos allí y dijo, bueno, vamos a probar Tasmania, y al final lo convencí y se vino conmigo. Pillamos un ferry desde Melbourne donde pude meter el coche que nos llevaba hasta la parte norte de Tasmania, que se llama Devonport. Pues ahí estábamos ya después de un viaje en ferry que había durado todo el día. Llegamos a la ciudad de Devonport, al norte de Tasmania. No es una ciudad muy grande, creo que también tenía como 20.000 habitantes, algo parecido a Gifrit, pero se veía con algo más de vidilla y de encanto. Aunque el primer día que llegamos nos dio la bienvenida a un chaparrón del copón, una buena lluvia, y ahí dijimos, bueno, a esto hemos venido, ¿no? Hemos venido al sur de Australia, donde el clima no es tan bueno. Y bueno, por eso es tan verde Tasmania, porque también llueve mucho más. Y bueno, como ya había visto que había funcionado muy bien aquello del working hostel en el pueblo anterior, pues miré si habían otros working hostels allí en la ciudad esa de Devonport, de Tasmania, que nos dieran trabajo. Entonces encontramos uno y fuimos para allá y preguntamos. Pero nos dijeron de que era un poco temprano, porque esto era a mediados de noviembre y claro, la mayor parte del trabajo allí estaba relacionado con la agricultura y eso no empezaba hasta verano. Entonces,
como que ya habíamos llegado demasiado pronto. Y claro, el trabajo que tenían disponible pues se lo iban dando a la gente que había llegado antes. Entonces, claro, lo único que tocaba era esperar. Y yo la verdad que soy muy impaciente para estar esperando en un lugar, viendo pasar el tiempo y sin hacer mucho, ¿no? Y bueno, entonces preguntamos que cuánto tiempo más o menos podía llevar a que empezara la temporada allí, y nos dijeron como, bueno, podía ser una semana o dos. Así que dije, bueno, ¿sabes qué? Ya que estamos en Tasmania, que es un lugar que siempre había tenido en la cabeza visitar, y yo, bueno, vámonos y vamos a darnos una vuelta por toda la isla con el coche, a viajar y ver qué cosas tiene para ofrecer. Así que cogimos el italiano y yo el coche y empezamos a darle la vuelta a toda la isla, y tardamos como una semana, dormíamos en campamentos, uno dormía en el coche, otro dormía en la tienda. Bueno, Australia ha hecho bastante eso, que se puede hacer. O sea, hay muchos sitios habilitados para caravanas, incluso para montar tiendas de campaña. Muchos de ellos son gratis, la verdad. Otros son como áreas de servicio. Está muy preparado para eso Australia. Es ideal, ¿no? Porque aparte también hay tanto espacio que es muy difícil incluso que te pillen, ¿no? Así que, bueno, estuvimos viendo principales sitios de allí, de Tasmania. También hicimos algunas rutas de trekking y tal, todo muy chulo. Nos quedamos en Hobart, que es como la ciudad más grande de Tasmania, que la verdad que está bastante chula, a mí me gustó. Y bueno, en una semana volvimos de nuevo a ese hostel para preguntar a ver qué tal estaba el tema del trabajo, y nos dijeron que puede ser que 2 semanas más, y ya como que me desesperé un poco y dije, ostras, yo no puede ser que esté aquí tanto tiempo esperando para que me den un trabajo. Igual me quedé una semana en ese hostel. Bueno, nos quedamos una semana para ver qué tal iba la cosa, que bueno, estuvimos ahí socializando con los backpackers, una vida bastante tranquila. Tuvimos mal clima también porque nos llovió bastante, y después de una semana volvimos a preguntar y nos dieron la misma respuesta, de que quizá en 2 semanas. Y otra vez diciendo, bueno, pero esto no puede ser, que yo lo que quiero es trabajar, hacer dinero. Aparte que, bueno, había hecho algo de dinero en la granja anterior, pero ya se me estaba acabando, ¿no? Y entre los ahorros y tal, pues ya no tenía mucho más. Entonces ya era momento de empezar a buscar y a trabajar cuanto antes. Otra cosa que no he dicho tampoco es que ahí en Australia se cobra cada semana, y eso va, la verdad, genial para cuando no tienes dinero, porque te pones a trabajar y a la semana sabes que vas a tener ya en tu cuenta. Entonces puedes ir bastante ajustado. Así que bueno, yo con mi impulsividad dije, mira, yo ya me voy de aquí y busco trabajo por mi cuenta. Así que pillé el coche y me fui de ese hostel. Eso sí, el italiano se quedó allí esperando para ver si podía encontrar trabajo, que le gustó aquella zona. Pero yo dije, mira, aunque sea, pues trabajo en algún restaurante, en algún bar, lo que haga falta. No hace falta que sea en una granja. Y bueno, estaba también mi amigo argentino Mauro, que había venido de la granja de Gifford a Tasmania también, porque se ve que ya estaba hasta las pelotas de ese lugar y quería también hacer la temporada allí en Tasmania y acabar sus 3 meses. Así que me lo encontré en Hobart, que es la capital. O sea que fui desde Devonport de nuevo hacia el sur de Tasmania, que es un viaje que no dura mucho, creo que son 3 horas y media, es bastante rápido. Pues allí nos quedamos en un hostel otra vez. Es que en Australia la mayoría del tiempo estuve en hostels. Y allí empezamos a buscar trabajo a full, de cualquier cosa. Yo incluso me saqué la White Card, que es una tarjeta que te hace falta para trabajar en la construcción, que la verdad que la utilicé, pero fue poco, y eso ya lo contaré más adelante. Y también fuimos por ahí, por Hobart, por los bares, entregando currículum en mano y preguntando si hacía falta alguien para trabajar. Y nada, no hubo respuesta. Bueno, a mí sí que hubo un restaurante turco que me dijo que podía pasarme a la noche a ayudar, pero claro, luego fui a la noche. Creo que tuvieron como mucho 2 mesas,
Estaba esta señora mayor de Turquía y luego había un coreano en la cocina ahí metido, ¿sabes? Que lo hacía todo, básicamente, porque la mujer estaba ya un poco mayor y este chaval yo creo que lo tenían ahí metidos para que se haga toda la faena, digo. Y yo la verdad que hice muy poco, o sea, yo simplemente miraba y tal y poco más. O sea, en teoría entré ahí a trabajar para ayudar en la cocina, pero ya vi que no les hacía falta para nada. Así que nada, creo que después de 2 horas me fui y ya dije, bueno, muchas gracias, por lo menos me dieron de cenar, pero ahí se quedó todo, o sea, nunca más volví a ir a ese restaurante y ni me pagaron tampoco, claro, porque ahí en Australia lo que se hace mucho es un trial antes de empezar a trabajar, que es como una prueba para ver de que trabajas bien, que a veces es 1 hora, vas para que te vean cómo trabajas y tal, y dices, vale, este tío es bueno, pues puedes empezar mañana mismo. O a lo mejor eres un patata y te dicen, bueno, vete a tu casa y punto, ¿no? Pero que igual no te van a pagar. Pero es más, yo llegué a hacer un trial de hasta 4 horas, ¿eh? Que eso ya me parece abusivo un poco, porque al final estás trabajando, estás sacando la faena y no te pagan, así que bueno, ahí está la cosa, ¿no? Por el lado positivo es que luego sabes que te van a pagar bien. Así que como no hubo suerte ahí, cogimos el coche y empezamos a investigar en las granjas de por ahí de Tasmania. Yo creo que nos recorrimos toda la isla preguntando por trabajo y tal, y siempre nos decían lo mismo, o que no había trabajo, que no era temporada todavía, y yo la verdad que ya estaba un poco hasta los cojones, ¿no? de toda esa situación, hasta que sí que encontramos una granja, sí, encontramos una granja de fresas donde sí que había trabajo disponible. Pero claro, llegamos ahí al campamento y los que ya estaban ahí trabajando nos empezaron a hablar bastante mal de ese trabajo. Empezaron a decir de que no se cobraba casi nada, de como que era por producción y encima era muy sacrificado. Y como no lo pusieron muy bonito, dijimos, ¿sabes qué? Que esto mejor lo dejamos, ¿sabes? Que no hace falta martirizarse de esta manera. Así que, nada, nos fuimos de aquella granja de fresas. Y bueno, yo la verdad que en aquel momento decidí volver hasta Melbourne. Yo había pasado casi un mes donde no había encontrado trabajo en Tasmania y ahí dije, bueno, no me hace falta quedarme más tiempo aquí. Seguro que en Melbourne voy a encontrar algo bastante rápido, ya que es una ciudad grande y bueno, al menos he estado aquí en Tasmania, la he visto, he viajado por la isla y punto. Así que pasamos la última noche en Hobart, pero no en un hostel, esta vez la pasamos en un parque, durmiendo allí dentro del coche, ¿sabes? Porque ya no nos quedaba mucho dinero y yo encima había comprado el ferry de vuelta para Melbourne, que creo que estaba en $250 o así, que bueno, no es tampoco tan caro, pero es un dinerito, ¿no? Y bueno, ahí me despedí otra vez de Mauro, que él se iba a otra zona donde le aseguraban también trabajo de granjas, o sea, es Queensland, en una zona que se llama Bundaberg. Y bueno, la verdad que Tasmania me impresionó la cantidad de animales también que hay allí, porque vi un montón de wallabies, que son como los canguros estos pequeñitos. Fueron los lugares que también más me gustó de Australia, que se parece bastante a la isla norte de Nueva Zelanda. Es uno de los primeros lugares que fue poblado en Australia, o sea que las ciudades son bastante antiguas, pero claro, es de los estados más pobres también de allí. Y se nota. Aunque la gente la veo bastante amable, ahí le llaman los taxis, no taxi, sino taxis. Y mira, una vez por ejemplo, nos íbamos para una montaña en coche y mira, yo que soy un desastre, no llené el depósito de gasolina y me estaba quedando sin gasolina a medio camino y ahí estás en medio de la nada y eso es algo bastante habitual que te puede pasar, de que estás en medio de la nada y que no hay gasolineras. Entonces habían casas por allí y preguntamos a ver dónde había una gasolina cercana y tal, que no tenía gasolina, incluso que si le podía comprar algo de gasolina si tenía. Y bueno, al final el chico, bastante humilde, que pues estamos ahí en medio del campo, bastante alejado,
nos indicó dónde estaba la gasolinera y aparte me llenó un poquito el depósito de gasolina. Yo creo que fueron como un par de litros, no me recuerdo bien, pero lo suficiente como para poder volver y echar de nuevo. Pero bueno, eso fue, la verdad, una cagada mía tremenda, que espero que no me vuelva a pasar, pero son cosas que pasan por falta de previsión. Así que así fue que cogí el ferry de nuevo, esta vez de noche, rumbo a Melbourne. Así que así fue que cogí el ferry de nuevo, esta vez de noche, rumbo a Melbourne. Y bueno, llegué a Melbourne tempranísimo por la mañana. Yo todavía no tenía hostel ni nada, así que estuve buscando, encontré el hostel más barato que había en Melbourne, porque ya me estaba quedando sin dinero. Entonces lo que hice fue alternar, ¿no? Alguna noche estuve en el hostel, otras noches dormía en el coche para no gastar, hasta que encontrara algún trabajillo allí. Y bueno, la verdad que allí pues tuve más suerte, porque después de pocos días estuve enviando el currículum a saco a todos sitios, y ya me contactaron. Y el primer trabajo que tuve allí fue de oficina, fíjate. Pero bueno, fue como una semana, o sea, duró muy poquito. Y le tuve que ayudar a un chico que trabajaba para su propia empresa de recursos humanos, reclutando a gente para ir a las granjas. O sea, era un trabajo muy de backpacker. Y en aquella época estaba empezando la temporada de los limones en Queensland, entonces necesitaba mucha mano de obra que había que enviar para allá. Entonces yo lo único que hacía era ponerme en contacto con los trabajadores, decirle dónde tenían que ir, qué tenían que hacer y estas cosas. O sea, un trabajo bastante sencillo de reclutar a gente. Así que me duró una semana, porque era la campaña esa de limones, que duraba una semana, y ya está. El chico me pagó bastante bien, como $25 la hora. Y después de eso empalmé con otro trabajo que estaba en el Yarra Valley, que estaba como en las afueras de Melbourne, y era para la recogida de la cereza, pero otra vez en el sorting, que no sé si os acordáis, cuando os he dicho de las naranjas, que pasaban ahí por una cinta y tú las ibas seleccionando, las buenas y las malas, pues era lo mismo, pero con las cerezas. Pues estamos hablando que esta época era diciembre, entonces era la época de la recogida de las cerezas. Y bueno, y tuve bastante suerte porque fueron como 2 semanas, éramos un montón de trabajadores. Éramos pocos backpackers de estos europeos, la mayoría era gente de Asia y tal, pero bueno, pues nada, al final era ahí estar 8 o 10 horas mirando cerezas y ya está. Y bueno, lo bueno es que como también estaba en las afueras de Melbourne, pues yo dormía en el coche, ahí bajaba al pueblecito que había por ahí cerca a comprarme la comida y a poder ir al día siguiente. Así que así estuve como 2 semanas. Y luego ya cuando acabó la temporada de las cerezas, bueno, o entre medio fue que estuvo la Navidad, que la pasé allí en Melbourne, y el Año Nuevo. Que justo antes del Año Nuevo cogí el coche y me fui a hacer la Great Ocean Road, que son como 3 días me parece, y vas por ahí por la costa, mirando todos los acantilados, las playas, está increíble. Y luego también el Parque Nacional de Grampians. Pues de ahí volví para Melbourne. O sea, creo que fueron 3 días también, durmiendo en áreas de servicio, de estas para las autocaravanas. Y ahí la verdad que aunque yo fui solo, pues después en el área de servicio siempre encuentras a alguien. Siempre encuentras a otro que está viajando y tal, así que te sientas en la mesa. Si traes un vinito, pues siempre le dices, oye, ¿quieres un poco de vino? Y siempre hay alguno que dice, sí, ahí ya pues empiezas a hablar con la gente y a socializar. Así que realmente solo tampoco estás. Así que volví a Melbourne justo para el día 31 de diciembre, y como había conocido gente por allí, pues bueno, habíamos quedado para salir, ver los fuegos artificiales, tomar algo. Y así fue que esa noche, la verdad,
estuvo espectacular porque había multitud de gente, los fuegos estuvieron súper buenos y lo que pasa es que no tenía ningún sitio para quedarme a dormir en Melbourne, porque ya llevaba un tiempecito durmiendo en el coche, así que esa noche eran a las 4 o 5 de la mañana, me fui al coche a dormir un rato y creo que fueron como 2 horas que estuve durmiendo y a las 7 de la mañana lo que hice fue irme para Sydney, así en plan locura, porque dije, bueno, ya que he acabado este trabajo de las cerezas y ya no tenía nada más, cojo el coche y me voy para otro lado, ¿sabes? Y prueba suerte, ya que eso, había juntado algo de dinero, pues venga, vamos a probar algo nuevo. Y la verdad que lo disfruté bastante el tiempo en Melbourne. Yo creo que prefiero Melbourne antes que Sydney. No sé, me gustó más la atmósfera, por así decirlo. Es verdad que en Sydney estuve muy poco tiempo y fue algo más de paso. Pero bueno, quizá es por aquel momento que estuve, ¿no? Eso sí, también ya te digo que es una ciudad demasiado grande. Yo lo que vi también, que para desplazarse era muy caótico porque tienes este tranvía, pero que va muy lento. Y luego quizás si quieres ir de una parte a otra de la ciudad te puede llevar más de una hora. A eso sí que lo vi como mucha molestia. Sin embargo, Sydney me parece más rápido para desplazarte de un lugar a otro porque tiene tren, tiene buses y tal, y lo vi como mucho más factible. Esa es la única pega que le pongo, ¿sabes? Y bueno, en este hostel de Melbourne, tela marinera también, porque cuando vas al hostel más barato tampoco te puedes esperar gran cosa, ¿no? Pues estaba súper guarro, la verdad, estaba guarrísimo. Y la gente no limpiaba, bueno, muchos de ellos eran backpackers de 18, 19 años que nunca han salido de su casa y no saben bien lo que es limpiar. Pero bueno, son cosas que hay que vivir y mira, yo la verdad que me adapto. Si me tengo que adaptar, me adapto, no pasa nada. Y más en esas condiciones, ¿no? Así que después de esa noche de fin de año, que dormí solo 2 horas, me metí ese gran viaje hasta Sydney, que la verdad se me hizo larguísimo. Yo recomiendo no hacer ese tipo de cosas, la verdad. Me tuve que parar varias veces para echarme una siesta. Así que ahí llegué a Sydney cansadísimo ya a la noche. Y justamente tenía una amiga que venía de Barcelona, había llegado más tarde que yo para vivir en Australia y vivía en la zona de Manly, así que fui a hacerle una visita, estuve un par de días y después mi intención era irme más hacia el norte todavía para explorar nuevos lugares. Así que cogí el coche de nuevo y me fui dirección norte hacia la parte de Brisbane y Gold Coast. Me fui parando por el camino para ver los lugares de interés y una vez allí en Brisbane, pues lo típico, ¿no? Que llegas a un hostel, a donde te metes, a un hostel. Y de los más baratos. Creo que en Brisbane pagué el hostel más barato de toda Australia. No sé si llegan a ser como 11 o 12 dólares. Eso sí, en Australia muchas veces si te quedas una semana te hacen un descuento que si te quedas una noche. O sea, los precios por semana suelen ser más baratos. Entonces por eso muchos backpackers al final se acaban quedando en los hostels viviendo. Pero te tiene que gustar ese ambiente porque la verdad que es intenso. Yo en aquella época no me importaba, quizá ahora me lo pensaría un poco más, ¿sabes? Pero para conocer gente es lo ideal. Pues lo que pasa siempre que es cuando vas a los hostels más baratos también es que te encuentras a la gente más rara que te puedas encontrar en tu vida. Y sí, ahí también me pasó que había cada caso espectacular. Vaya hostel donde me metí en Brisbane. Me pasó una cosa bastante asquerosa, así que si no la queréis escuchar podéis pasar este rato. Y es que, bueno, primero me meto en el baño y veo como un río de mierda, básicamente. O sea,
Y digo, "¿Y quién ha hecho esto?", ¿no? Digo, qué asqueroso este cabrón. Pero es que luego voy a la habitación y veo que hay otro río en la habitación. Digo, no me jodas que este personaje está dentro de mi habitación. Y sí, se ve que miro al fondo, ahí en una esquina, y veo un hombre que súper mayor, que parece que está al borde de la muerte, básicamente, que hecho polvísimo, ¿sabes? Que lo único que tenía era una caja de estas de vino de 4 litros y se levantaba de la cama para meterle un poco al vino y dejarlo en el suelo de nuevo. Y vi que su cama pues estaba rodeada de diarrea. Y claro, lo vi levantarse y se ve que estaba sin pantalones ni calzoncillos. Y tenía pues 2 huevos, pero así, ¿no? Así de grandes los huevos. O sea, que tendría una clase de tumor o algo. A ver, también me dio pena, pero dices, bueno, ¿qué hace este señor aquí? ¿Sabes? Debería estar en un hospital o en otro lugar, pero ¿qué hace aquí, no? Bueno, la verdad que no llegué a preguntarle porque al final lo sacaron del hostel, incluso creo que vino la policía. Venía con su maleta el señor, pero es que casi que no se podía ni mover, estaba enfermo perdido. Bueno, son curiosidades y misterios de la vida, ¿no? que pasan, que uno nunca llegará a saber. Así que nada, más cosas también me pasaron en ese hostel, pero no son tan asquerosas como esas, al menos. Así que en Brisbane me puse también a buscar trabajo y bueno, una de las cosas también que pasa mucho ahí en Australia o que pasa viajando es que te vuelves a encontrar a gente que te habías encontrado en otro lugar. Y ahí me pasó también, ¿no? En Brisbane, que me encontré a un chico italiano que había estado conmigo en Gifford, en las granjas de las naranjas, y ahí estuvimos los primeros días, ¿sabes? Paseando y haciendo cositas y buscando trabajo también. Aunque bueno, yo estaba buscando en Brisbane y a la vez en Gold Coast, porque Gold Coast está cerquita de Brisbane, creo que son 50 kilómetros o así que en 1 hora en coche estás allí. Así que al final me salió trabajo en Gold Coast. Y los primeros días tenía que ir desde Brisbane hasta Gold Coast en coche, porque claro, había pagado por el hostel durante 1 semana, así que creo que fueron los 2 primeros días que tenía que irme en coche. Y bueno, ¿cuál era el trabajo que había conseguido en Gold Coast? Pues era relacionado con la hostelería y el turismo. Y exactamente era un trabajo de cocinero o de ayudante de cocina, como lo queráis llamar, en un restaurante italiano, aunque de italiano tenía poco, la verdad, porque era más para el turismo. O sea, se hacían pizzas, se hacían pastas, ensaladas, pero también se hacían los típicos beefsteaks de estos australianos o los snitches. Y a mí me habían contratado para ser el cocinero de los desayunos. O sea, la gran putada del siglo, porque te tienes que levantar súper temprano. Yo tenía que empezar a las 6 de la mañana, así que imagínate, ¿no? Empezar a las 6 y eran turnos de 9 o 10 horas. Y el pago era bueno, eran como 24 dólares la hora, y luego fines de semana pues tenías un plus que te pagaban, que creo que los domingos me llegaban a pagar como 32 dólares la hora, o sea que estaba bien, el salario estaba bien, así que para allí que me fui, para Gold Coast. Y bueno, como los 2 primeros días tenía que ir y volver de Brisbane, lo que hice fue buscar un lugar para vivir en Gold Coast. Ya, y esta vez no un hostel, sino una habitación para quedarme ya un tiempo más largo. Así que puse un post en Facebook, que es algo que hago bastante. Puse un post en Facebook, no sé si era Australian Backpackers o lo que sea, diciendo de que estaba buscando una habitación por Gold Coast, y me contestó un holandés de buena onda y me dijo que tenía una habitación y tal, que si quería que la podía ir a ver. Así que la fui a ver, eran como 200 dólares a la semana, que creo que es un precio que está muy bien, bastante cerca del centro de allí de Gold Coast, que se llama Surfers Paradise. Y nada, pues ahí que me metí, era una habitación doble, bastante grande, una casa de estas típicas. Gold Coast es lo más parecido a Miami, yo creo, aunque tampoco he estado en Miami, pero por lo que he visto en las películas, pues es una ciudad construida para el turismo sobre todo y para la playa. O sea, hay una línea de costa
súper larga, que creo que son como 70 kilómetros, que no te la puedes recorrer andando de una punta a otra, porque es larguísima. Y casi todos son casas, también tiene sus canales que le dan su rollito. Y bueno, lo bueno también es que tiene varias cascadas y montañas para ver alrededor de Gold Coast. Es una buena ciudad como para estar un tiempecito. A mí me gustó bastante, sinceramente. Y bueno, tampoco es una ciudad tan grande como, no sé, Sydney o Melbourne. Así que bueno, también te digo que empecé a tener una vida bastante tranquila allí, porque como ya tenía mi casa y mi trabajo, pues lo único que me hacía falta era socializar, que eso es lo que a veces tienes en los hostels, pues ahí me lo tenía que buscar por mi cuenta. Y sí que llegué a conocer gente, sobre todo a través de Couchsurfing y cosas así, pero bueno, realmente tampoco hice amistades profundas. Y ahí en el trabajo, pues también un show, ¿no? Un show de trabajo, porque estaba con la mayoría de nepalíes e indios, y la verdad que algunos de ellos eran bastante trabajadores, sobre todo los nepalíes, yo creo que eran muy trabajadores. Y vamos, era una locura porque teníamos un montón de faena. O sea, los fines de semana íbamos a tener más de 200 desayunos, y me sorprende, ¿no? Porque ahí en Australia, la verdad que la gente se levanta muy pronto, y sobre todo los fines de semana, es algo que en España yo creo que no hacemos tanto. Levantarnos a las 6 de la mañana para dar un paseo y luego irte a desayunar, no es algo que se haga mucho. Pues allí es bastante habitual, y encima de estos desayunos que son bien cargados, ¿sabes? De carne, huevos y de todo. Bueno, yo me fijé también que hay muchos nepalíes estaban ahí de sponsor, que estaban atados a la empresa, y que por eso al final les hacían hacer bastantes horas, hacían más horas que yo incluso, o sea, como 50 o así, por un sueldo básico. O sea, los vi como que era lo único que tenían, ¿no? Y bueno, yo cobraba por hora también, como he dicho antes, pero estaba la opción esa de hacer como los nepalíes, ¿no? De que si quería quedarme en Australia, pues podía optar a ese sponsor y quedarme ahí. Pero bueno, no es algo que realmente me haya planteado nunca, de quedarme en un lugar, porque a mí me gusta mucho ir cambiando y ser un culo inquieto. Pues sí, la verdad que me gustó bastante. Y bueno, la verdad que me gustó bastante Gold Coast. Yo estuve ahí sobre todo en la temporada de verano, sobre todo enero, febrero. Me quedé 2 meses en total trabajando allí, y claro, es que lo bueno es que si no gastas mucho, si no sales, pues puedes ahorrar mucha pasta en Australia en poco tiempo, porque en 2 meses ahorré 4.000 euros, o sea que está bastante bien. Bueno, luego, aunque yo estuve en Surfer Paradise, que es el centro, hay otras zonas que me gustó más de Gold Coast, como Burleigh Heads, no me acuerdo el nombre, y luego ya más abajo incluso Coolangatta. Bueno, pero son sitios muy tranquilos, también te digo, que necesitas tiempo para conocer a la gente de allí. Y yo la verdad que no salí mucho de fiesta, porque como tenía que empezar tan pronto por la mañana, pero sí había un día entre semana que sí que salía, que era la noche brasileña, y eran los martes por la noche, y como yo tenía un compañero de trabajo también brasileño, pues íbamos ahí, y bueno, encima la cerveza pues era bastante barata, y era el único día que hacía algo y socializaba. Brasileños, por cierto, en Australia hay un montón, sobre todo en Gold Coast, yo creo que es donde más hay, y dicen que al final para ellos es lo más similar a Brasil, y por eso se van allí. Bueno, que a todo esto, durante este periodo de mi estancia en Australia, se me empezó a joder el coche, lo que me pasa por no revisar bien las cosas. Así que bueno, hablé con un chico que hacía cosas de mecánica y tal, me lo estuvo mirando, me llegó a cobrar y todo, como $200, pero el problema continuaba. Al cabo de unas semanas, otra vez lo mismo, e incluso algunos días tuve que irme al trabajo en bicicleta, que era como casi 1 hora en bicicleta para ir, o sea que era un buen tute. Llegaba ya cansadísimo, y encima pues imagínate, ¿no? A las 4:30 de la mañana así, con la bicicleta.
Así que al final opté por pasar de ese problema y conducir el coche igualmente, porque bueno, cuando se recalentaba lo único que había que hacer era parar, esperar un rato, volverle a poner agua y continuar. Ya sé que no es lo idóneo, pero bueno, dentro de lo que cabe podía seguir conduciendo y viajando. Así que cuando ya había ahorrado dinerito y tal, pues decidí plegar del trabajo. 2 semanas antes les informé a mis jefes y tal, como siempre. Y nada, pues de allí empecé a viajar dirección norte. O sea, todo lo que es la costa este australiana, que es la más famosa. Y ahí me encontré también con Mauro de nuevo, que había estado trabajando en las granjas de limones en Bundaberg. En Bundaberg quedaba más al norte de Gold Coast y de Brisbane. Es una ciudad de mediano tamaño, así como muy tropical, donde hay muchas granjas de todo tipo. Porque en Australia, a medida que más subimos hacia el norte, más tropical es. Entonces también tienes granjas de plátanos, de mangos, un poco de todo. Y bueno, yo la verdad que había trabajado en granjas de todo tipo. Así que la idea era recogerle a él y viajar por toda la costa este hasta Cairns. Y bueno, tampoco sin ningún plan más que ese de momento de viajar y conocer la costa este, que bueno, la verdad que estuvo genial porque pues nos fuimos parando. A veces dormíamos en campamentos, a veces dormíamos en hostels, íbamos variando. También incluso llegamos a dormir de couchsurfing, muy buena experiencia también de couchsurfing allí. Y bueno, finalmente llegamos a la parte de Cape Tribulation y Port Douglas, que es bastante al norte ya. Ahí es donde están las mejores playas que yo he visto en Australia, pero claro, no te puedes bañar, que ese es el problema de Australia, sobre todo de la parte norte, que las playas son espectaculares, pero no te puedes bañar en el agua porque hay riesgo de tiburones o de caimanes o de medusas asesinas, bueno, que todo te quiere matar allí, ¿sabes? Entonces no se disfruta tanto. Es más, nosotros pensábamos que podíamos al menos bañarnos en el río y fuimos a un río a bañarnos y salimos llenos de sanguijuelas, que dices, joder, si es que ni en el río te puedes bañar, ¿sabes? En Australia, por lo menos en el norte, y aún no entiende por qué está tan poco habitado aquella zona. Eso sí, también a medida que te adentras más en el norte, también ves más aborígenes australianos, que la verdad que ya están muy excluidos de la sociedad. Bueno, ellos tampoco hacen mucho y el gobierno, como también los mantiene con pagas y pensiones, pues lo único que hacen es beber, drogarse y poco más, la verdad, una tristeza. Alguno hay que sí, que trabaja y bueno, lleva una vida normal como los demás, ¿no? Pero bueno, es una pena, ¿no? Es una pena porque ya quedan muy pocos y yo creo que cada vez van a quedar menos. Y bueno, llegamos a Cairns, en la costa este de Australia, después de 2 semanas de viaje. Y bueno, ahí la verdad que en Cairns hay un montón de fiesta. Y es que, bueno, en Australia, en cada pueblo hay un montón de fiesta también. O sea, yo flipo de que haya tanta. En eso se parece bastante a España. Y bueno, lo que pasa es que hay una cosa que sí que no se parece tanto, y es que son bastante estrictos los bares con los de allí, con los locales y también con los extranjeros. O sea, si te ven un poco borracho, no te dejan beber más o te dicen que bebas algo de agua, incluso te pueden llegar a dar algo de comida para que se te baje un poco. La verdad que hay bastantes problemas con respecto a eso, al alcoholismo. Es más, si tú quieres ser camarero allí en Australia, tienes que hacer como un pequeño curso que, bueno, te puede llevar un par de días nomás, y donde te enseñan eso, a cómo lidiar con borrachos. Ya sabéis, bueno, en el mundo anglosajón, y también pasa bastante con los australianos, es que cuando beben se vuelven bastante agresivos y es un problema recurrente de que hayan peleas, violencia afuera de las discotecas y bares entre australianos. La verdad que es algo que pasa bastante y por eso también intentan controlarlo. La verdad que ahí está muy controlado el tema del alcohol, incluso también tiene muchos impuestos, te sale súper caro comprar una botella de licor en el supermercado y luego también comprarte una cerveza en un bar te puede llegar a costar $10 mínimamente.
Y con el tabaco igual, también tienen muchos impuestos, la verdad que está carísimo. Pero igual la gente sigue saliendo, sigue bebiendo, sigue fumando, o sea, aunque le cueste caro. Así que Cairns era un sitio también de este tipo. Allí cuando llegamos hicimos buceo, nos fuimos a bucear un día a la Gran Barrera de Coral. Nosotros hicimos 3 inmersiones y nos salió como $300 por 3 inmersiones, que a ver, es caro por ser Australia, la verdad. Y el resto de día pues estuvimos allí socializando, saliendo, tomando cerveza en los bares y viendo cómo estaba la noche allí. Y bueno, después de 2 semanas pues yo la verdad que no lo veía allí como para quedarme. Ahora lo que quería era irme a la otra punta de Australia, a la costa este, y ver qué tal era. Así que vendí el coche, que por cierto, durante todo el tiempo que estuve viajando hasta la costa este, me dio ese problema de que se calentaba el motor, así que cada 2x3 teníamos que parar el coche, esperar un rato, echarle agua para que se enfriara. Ahora, que fue una aventura, pero llegamos igual, ¿sabes? Yo al final dije, mira, si al final es este problema, lo puedo ir alargando y seguir conduciendo, pues ¿por qué no llegar hasta Cairns y ahí intentar vender el coche a cualquier precio? Y la verdad que, bueno, al final me lo compraron pues por la mitad de lo que yo lo compré y ya avisando de este problema, que la verdad que al final no supe bien lo que le pasaba, pero bueno, ahí quedó la cosa. Sí, total, al final para conducirlo por la ciudad y eso aún era posible porque, bueno, se recalentaba después de estar 1 hora conduciendo, así que todo lo que cabe para viajes cortos servía. Así que nada, yo después de 2 semanas decidí irme a la costa oeste y así que cogí un vuelo desde Cairns hasta Perth, que la verdad que los vuelos ahí están bastante bien, no es que sean tampoco súper caros, así que creo que tardé como 3 horas o así en volar desde Cairns hasta Perth. Que Perth es la ciudad más grande de la costa oeste, pero también es la que está más aislada, ¿no?, del resto de Australia, por así decirlo. Perth es una ciudad, pues, que mucho más pequeña que Melbourne o Sydney, pero también muy acogedora. A mí me gustó bastante, me gustó bastante. Perth hizo bastante sol cuando yo estuve. Ya estaba acabando el verano. Bueno, ya había acabado el verano, ya estábamos entrando en lo que era el otoño, invierno, y mucha gente, muchos de los backpackers lo que hacen es estar durante el verano en el sur de Australia, donde hace calor y buen tiempo, y luego el resto del año, cuando es invierno, se van al hemisferio norte, porque ahí es la temporada seca, que es la mejor época para estar en el norte, porque no llueve tanto y no hace tanto calor. Así que me gustó y estuve a punto de quedarme allí a trabajar, incluso ya me había salido un trabajo y todo bastante rápido, pero volví de nuevo a sentir esa llamada a lo salvaje y decir, pero ¿para qué me voy a quedar en Perth? Que esto al final es una ciudad y punto, ¿no? No tiene más. Me voy a donde no haya tanta gente, a lugares raros, por así decirlo, fuera de lo común. Y me fui a Broome. Broome es un pueblo, bueno, una ciudad, mejor dicho, pequeña, que está súper aislada en la parte noroeste de Australia. La verdad que está súper aislada porque no hay ninguna ciudad grande a su alrededor. O sea que para llegar hasta Broome o vas en avión o te tienes que pegar una panzonada de horas de coche hasta llegar hasta allí. Pero bueno, en mi caso fue en avión. Fui a lo rápido. Hay gente, la verdad, que se hace la costa oeste en coche y dicen que está muy bien. A mí me hubiera gustado, pero bueno, en aquel momento yo ya había vendido mi coche, también ya estaba gastando gran parte de mis ahorros, así que ya no me quedaba mucho más. Así que decidí irme directamente para Broome y ver qué tal aquello. Y la verdad que nada más llegar, y para mí fue brutal el cambio, ¿no? Porque de estar en la costa este, que es mucho más verde todo, a estar en la costa oeste, donde todo es más desértico,
donde también todo más salvaje, hay menos casas, menos ciudades, menos de todo. Pero eso sí, la playa de allí de Broome, que le llaman la Cable Beach, es espectacular. O sea, es una de estas playas parecida a las de las Maldivas. Es más, la playa mira al Océano Índico y ahí dicen que hay uno de los mejores atardeceres del mundo. Digo dicen porque la verdad que el atardecer es espectacular. Vale mucho la pena ir hasta allí. Y ahí tienen lo típico de los paseos en camello también, que por cierto, el camello, por lo que sé, no es original de Australia, lo introdujeron los europeos y ahora es como una plaga. Y también lo utilizan para este tipo de cosas turísticas. Así que en Broome me quedé en un hostel de nuevo. Ahí ya se me acabó el hecho de estar en habitación de alquileres. Y volví a un hostel que la verdad había muy buen ambiente y no era muy caro, me parece el hostel. Era un hostel rollo resort porque tenía piscina, tenía mesa de ping pong, tenía bar también, tenía de todo. Y estaba cerca de la playa. Broome, hay como dos zonas, hay una zona que es de lo que es en la ciudad, que hay como más cositas, la verdad, hay más tiendas, más restaurantes, pero no hay playa en esa zona, hay mar, pero no es para bañarse, y luego sí que tiene la parte de Cable Beach, que está un poquito separada. Yo me llegué a comprar, bueno, alquilar, mejor dicho, una bicicleta para poder moverme por allí, porque claro, el hostel este quedaba un poco apartado y para ir al supermercado y tal, pues necesitaba algún medio de transporte. Había un bus, pero pasaba de cosas brevas, así que lo mejor era tener una bici y poder también explorar la zona con la bici. Así que me quedé allí, cerquita de la playa y bueno, como hay mucha gente que trabajaba en el restaurante de la playa, que por cierto solo habían 2 restaurantes, así que me presenté allí y entregué mi currículum porque estaban buscando a cocineros. Bueno, a partir de aquí también tengo que hacer un inciso porque ya he dicho antes que he trabajado de cocinero en Gold Coast y este fue mi segundo trabajo. Y claro, yo tengo algo de experiencia de cocinero de antes. O sea, yo en España ya estuve en un bar, restaurante, así, haciendo bocadillos y algunas tapas. O sea, no realmente un cocinero, pero sé cómo va, ¿no? Sé cómo coordinarme y organizarme el trabajo. Así que también aproveché esa experiencia para trabajar de cocinero en Canadá y lo volví a hacer para trabajar en Australia. Es que la verdad que trabajar de cocinero es lo más rápido que puedes encontrar. Mucha gente, por ejemplo, no encontró trabajo en Australia porque tampoco tenía experiencia. Yo en esa época ya tenía diferentes currículums para ir abriendo diferentes frentes, porque bueno, si no consigo trabajo de cocinero, pues en la construcción o en lo que sea, ¿sabes? Bueno, y a día de hoy también tengo varios porque hay que centrarse en lo que está buscando uno. Y muchas veces lo que necesito es encontrar un trabajo cuanto antes y así, contra más abarques, mejor. Y cocinero, ya te digo, que siempre es algo que hace falta y muy rápido de encontrar. Así que tal cual, o sea, fui allí un día y ya me dijeron de hacer un trial, de probar y tal, y al final pues me quedé allí. Pero bueno, ya te digo que no me quedé mucho tiempo porque fue algo así como temporal. Esto era la época de Semana Santa y claro, había mucha faena durante 2 semanas y luego bajó la faena y ya no les hacía falta tanto. Así que fue un trabajo también muy temporal, lo de allí de Broome, pero tuve buena experiencia porque al final estuve como un mes en total y ahí es donde incluso aprendí a hacer malabares porque mucha gente se va a la playa de Cable Beach a hacer malabares, incluso con fuego a la noche. También tiene eventos, aunque sea un lugar tan pequeño. Y también tiene mucha gente, backpackers, que va allí también a probar cómo es aquello y a encontrar trabajo. No solo está la gente de paso. Y la verdad que el restaurante era muy guapo donde yo estuve. Estaba enfrente de la playa, entonces claro, podía ver el atardecer cada día desde la cocina incluso. Y la verdad que cuando yo estuve, pues tuvimos bastante faena, o sea, que tuve que aprender rápido. Me acuerdo que el jefe
era de allí, el chef de cocina, pero luego habían unos italianos que eran mi compañero de trabajo, que a ver, no eran malas personas ni nada, pero es verdad que le podían un poco los nervios, ¿no? Por así decirlo, de se ponían muy tensos. Yo creo que es algo que les pasa bastante a los italianos, que no controlan su carácter, su temperamento, y a veces pues se van de madres. Y bueno, y eso la verdad que a mí me atoró un poco, ¿sabes? No la verdad que no soy una persona que me guste mucho el conflicto, a veces lo intento evitar, pero bueno, estar así todo el día cabreado pues tampoco me va. Pero no es algo personal, ¿eh? Claro, es algo siempre que depende del trabajo, de cuando estás sacando la faena. La hostelería es eso, ¿no? La hostelería, y cuando hay estrés, al final te cagas en la madre de todo Dios. Pero bueno, son cosas que luego se quedan ahí. Bueno, y uno de los motivos por los que fui a Broome fue para hacer un trabajo muy peculiar que solo se hacía allí, en esa parte, y fue el motivo también de la fundación de esa ciudad. Antes incluso que llegaran los ingleses, habían asiáticos, y lo que hacían era ir a buscar perlas por el Océano Índico, y eso es algo que se sigue haciendo hoy día. Entonces hay mucha gente que va hasta allí para buscar trabajo en las perlas. No es que sea un trabajo que pague mejor que otros, pero tiene la cosa de la aventura, de irte por allí, por el océano, visitar lugares y desiertas pequeñas y remotas. La verdad que hoy día creo que también hay granjas de ostras donde se fabrican perlas, así que ya no es tan salvaje como se hacía antes, pero aún es un trabajo que se hace allí. Y lo que pasa es que, claro, hay mucha gente que quiera ir allí a hacer eso y no es tan fácil. Yo la verdad que cuando llegué fui a preguntar y me dijeron que la mayoría de gente que iba allá a trabajar ya lo había hecho otros años y que era muy difícil entrar. Entonces por eso al final opté por la otra opción. Y bueno, tampoco hay que olvidar que esta parte de Australia Occidental tiene muy buena economía por el tema de las minas, porque la mayoría de las minas en Australia se encuentran en la parte del norte, oeste, y suelen ser también lugares que están en medio de la nada, muy remotos, donde la gente solo va a trabajar, y la verdad que no hay nada más. Entonces, si alguien encuentra un trabajo en minas, lo que hacen es fly in, fly out, como se dice en inglés, que a lo mejor se tiran 2 semanas allí trabajando y luego 2 semanas libres que se van a otro lugar de Australia a poder vivir una vida mejor. Y bueno, también te digo que ese trabajo en minas es un trabajo muy bien pagado y lo suelen hacer australianos, es muy difícil que venga alguien de fuera. Pero hay otros trabajos, como por ejemplo para ser cocinero o para trabajar en servicios en esas pequeñas ciudades, que sí que pueden contratar a extranjeros sin ningún problema. Pues bueno, nos habíamos quedado en que estaba trabajando en un restaurante de la playa, pero como luego no me daban muchas horas, pues al final me tuve que ir de allí. Y eso es algo que también pasa bastante en Australia, que como estás de paso, pues al final te contratan unas horas y no sabes bien cuánto vas a cobrar cada semana, porque si a lo mejor una semana haces 10 horas, la otra puedes hacer 20, la otra 40... Entonces vives con esa incertidumbre todo el tiempo. En fin, por eso a mí la verdad que cuando vi que solo me daban 1 día o 2 días de trabajo a la semana, pues ya decidí buscarme otra cosa. Y es así como encontré algo por Facebook, que Facebook la verdad siempre va bien para encontrar trabajo hoy día. Y encontré un trabajo muy peculiar, también en medio de la nada, por ahí por el norte de Australia, que era para trabajar en una feria de estas que se van moviendo de pueblo en pueblo, que tenía 4 cacharros, poco más, y era una feria que
que lo que hacía era sobre todo ir a comunidades de aborígenes que están por ahí, por el norte de Australia, muy pequeñas, a lo mejor de 1000 habitantes, 2000, 3000, luego también paraban en ciudades un poco más grandes. Bueno, total, que yo contacté a esta persona por teléfono y al final quedamos en un lugar que se llamaba Fitzroy, que también queda ahí en medio de la nada. Y ya para empezar a trabajar, ya me puso las condiciones, que alojamiento gratis, que estaba claro que iba a ser en una caravana, aunque no tenía mucha idea de cómo iba a ser. Y bueno, sueldo pues más o un poco bajo, pero bueno, yo por la experiencia al final decidí ir para allá. Eso sí, llegué a Fitzroy, este pueblo, a la noche y bueno, me sorprendió, ¿no? Que había como bastante movimiento para ser de noche y un pueblo tan pequeño. Y bueno, la verdad que en estas comunidades aborígenes del norte de Australia tampoco hay mucho para hacer. Incluso pues tampoco hay muchas tiendas para comprar comida, hay lo básico, a veces incluso no hay ni tiendas para comprar alcohol, porque allí en Australia, eso sí, está la tienda normal donde comprar la comida y todo lo demás, y luego el alcohol se tiene que comprar en una tienda aparte especializada. Así que cuando llegué allí, al pueblo de Fitzroy, me vinieron a buscar los de la feria, los feriantes, y me llevaron al campamento donde estaban ahí durmiendo. Lo que pasa es que la primera noche que llegué dije, madre mía, ¿dónde me he metido? O sea, era una caravana donde dormíamos los 6 trabajadores, a mí me pusieron arriba del todo y claro, ni me hicieron la cama ni nada, yo ya vi las sábanas que estaban llenas de bichos y de todo y digo, madre mía, ¿dónde me he metido? Que no voy a poder ni dormir la primera noche. Así que nada, al final me dormí, en ese momento estaba todo el mundo durmiendo, no pude conocer a nadie, pero al día siguiente me levanté y ahí sí que conocí a mis compañeros, que también había muchos mochileros. Bueno, a ver, que éramos 6 y creo que de los 6 éramos 5 mochileros backpackers de Europa, Estados Unidos y los otros eran de allí de Australia, como 3 o 4 más. Y a ver, buena gente, la verdad, el jefe, ¿no? Que el que llevaba aquello, sí que era bastante serio, bastante distante y claro, daos cuenta que ahí en el norte de Australia pues hace un calor mortal, ¿no? De 40 grados y todo el trabajo pues se hacía a pelo ahí al sol. Y llegué justo cuando estaban recogiendo la feria de haber estado allí 3 días. Y la verdad que fue muy cansativo, o sea, estuvimos todo el día recogiendo cacharros y luego, claro, cuando íbamos a comer, yo no tenía nada y lo único que había era una pequeña tienda que vendía 4 cosas y tampoco teníamos cocina, lo único que teníamos era un camping gas y ya está. No sé si teníamos un microondas siquiera. Vamos, que la mayoría de gente comía cosas frías cada día y digo, uff, y bueno, encima sin cocina, tampoco teníamos baño. Así que bueno, eso, para mí eso no es ningún problema porque al final uno hace sus necesidades en la naturaleza y a correr, ¿no? Pero uno de los compañeros me acuerdo que diseñó su propio retrete, que hizo un agujero en una silla y ahí ya podía cagar tranquilo. Entonces, bueno, un día muy intenso, muy intenso porque por eso, ¿no? Por el calor y luego también habían un montón de bichos, sobre todo de grillos en esa parte, moscas, mosquitos, bueno, no es un lugar ideal para vivir allí en Australia. Y yo me cansé muy rápido, yo dije, uy, yo creo que no voy a aguantar este trabajo, lo veo muy sacrificado y ya no estaba yo ya como para aventurarme en esas cosas. Así que el mismo día ya le dije al jefe que, mira, que mejor me iba, ¿sabes? Que no creo que fuera a aguantar mucho. Así que sin ningún problema, la verdad, bueno, pues al día siguiente me dejaron en la parada de bus y ya está. Yo seguí mi camino y ellos siguen el suyo. Eso yo no lo vi, la verdad, aparte que no se pagaba muy bien, ¿sabes? Para las 2 horas que se hacía, porque al final realmente tenía que estar 24 horas haciendo cosas, ¿no? Si no era montando, era desmontando, si no atendiendo al personal en la feria, pues yo lo vi como que no era factible. Pero bueno, ahí se quedó la cosa.
Así que seguí mi viaje por ahí, por el norte de Australia, cogí un bus y me fui hasta otra ciudad pequeña pero bastante conocida, ahí en el medio de los Kimberleys, que se llamaba Kununurra, o Kununurra, como le diríamos en español. Y bueno, también es una ciudad que está ahí en medio de la nada, pero tiene los atractivos esos del norte de Australia. Pues puedes ver termiteros gigantes, puedes ver baobabs y puedes ver también mucho sol y mucho calor. Y ahí pues hay bastante trabajo en granjas, pero yo no me quedé. Estuve en un hostel donde conocí a más mochileros y es más, en ese pueblo que me quedé como 3 noches, fue la primera vez que me echaron de una discoteca en Australia. No era tampoco una discoteca muy grande, pero bueno, y no sé, fue un poco raro porque yo tampoco soy de beber en demasía y no se me nota. Pero mira, esa vez me echaron del garito. No sé por qué, se ve que le miré a alguien mal o lo que sea, pero me dijeron, tú, hasta aquí, venga, fuera, pum. Y al final, mira, pues me quedé con las ganas, pero así ya tengo esa experiencia de decir, ya me echaron de un garito en Australia. Así que en Kununurra pasé unos días y me puse rumbo a Darwin. Darwin, que es la ciudad del norte de Australia. Y bueno, se decía, se comentaba, habían rumores que escuchaba de la gente que allí en el norte de Australia era donde mejor se cobraba, que podías hacer por lo menos $40 la hora, sobre todo trabajando en la construcción, que también habían trabajos de estos muy básicos, de estar sosteniendo una señal y que te podían pagar burradas, vamos, que decían que era la nueva fiebre del oro, por así decirlo, en Australia, irse a Darwin a trabajar. Pero la verdad que cuando llegué ahí me llevé un chasco, o sea, no es lo que decía la gente. Yo preguntando a otros que habían llegado, me decían que al final los sueldos eran igual que en cualquier otra parte. Vamos, que había que tener mucha suerte para conseguir un sueldo de los buenos. Así que, bueno, me tuve que contentar con lo que había. Entonces, salí por la ciudad a entregar currículums, como no, a hacer mi ronda. Y esta vez encontré de cocinero, o sea, otra vez, ya era el tercer trabajo de cocinero, de ayudante de cocina, ahí en un pub irlandés de Darwin. Y fue todo súper rápido, o sea, en 2 días o 3 ya estaba trabajando. Y claro, ahí en Darwin pues hay varios hostels. El primero que estuve creo que fue el más grande de todos los que hay allí y que habían como 200 o 300 personas, demasiada gente. Imaginaos la cocina, cómo era eso, un caos total, no se podía cocinar. Al menos yo no lo intenté, así que me desplacé a otro hostel más tranquilos, la verdad, mucho mejor, menos borrachos también. Y bueno, pues la experiencia allí muy buena. O sea, ya te digo que mucha gente en Australia lo que hace es pasar el verano en el sur y luego la temporada seca se va al norte. Y mucha gente elige Darwin. Aunque a mí personalmente no me gustó del todo. O sea, sí que las afueras de Darwin están bien, pero claro, necesitas coche para poder explorar toda esa región. Pero la ciudad en sí, la verdad que no tiene mucho. Las playas no te puedes bañar, por lo de siempre. No es que tampoco sean playas bonitas, si te digo la verdad, comparado con las playas de Cairns o incluso Cable Beach de Broome que he comentado antes. Estas la verdad que no tenían nada. Y bueno, la ciudad lo único que tiene es eso, mucha fiesta, donde van los mochileros, cada día si quieres puedes salir. Es la Mallorca de Australia, se podría decir. Y bueno, pues tienes también el buen clima. Luego también en verano hacen varios eventos, una vez a la semana hacen un mercado nocturno. La verdad que por lo menos tiene vida social. Eso sí, en la temporada seca, que es la temporada alta. Y bueno, allí pasé, la verdad, mi último mes en Australia, que, como os he dicho, pues fue bastante tranquilo trabajando y tal. Y de ahí pues pude volver perfectamente para España con un vuelo que me parece que salí de Darwin ya hasta Singapur y de Singapur a Europa directamente. Y así que se acababa mi viaje por Australia.
Bueno, como conclusión podría decir que Australia, la verdad que es un país gigantesco, es único para poder viajar y estar allí a lo mejor un año o dos, lo veo la opción ideal, pero quizá no es la mejor opción, al menos para mí, para vivir toda mi vida, porque las distancias entre un sitio y otro son muy grandes. Entonces, si te quedas en un lugar, por ejemplo en Sydney, y quieres irte, no sé, hasta Melbourne o Cairns, pues seguramente tienes que coger un vuelo y no sé, y si quieres hacer alguna escapada en coche por los alrededores de Sydney, pues no hay mucha cosa para ver. Las distancias son muy grandes y luego, claro, si quieres salir fuera de Australia, pues tienes que coger un vuelo sí o sí. Estás muy lejos de Europa, no tan lejos de Asia, pero también estás lejos de Sudamérica. Entonces lo veo como muy apartado en general y bueno, en definitiva las opciones que hay en general pues no me parece tan variadas como su país vecino, Nueva Zelanda, que donde tienes más montaña, pero también tienes playa. En Australia pues lo veo más soso en ese sentido, no sé, no tiene tantas cosas, lo veo un poco más aburrido, pero ya te digo que es mi opinión personal y depende de lo que le guste a cada uno. Como clima lo veo genial porque hace mucho sol, es más, yo creo que es un clima muy parecido al de España, por así decirlo. Yo en definitiva no pasé mucho frío. Luego temas de sueldos también, yo creo que es uno de los países con la mejor economía del mundo, donde la gente cobra bien, o sea, no importa lo que hagas, que vas a cobrar bien. Y bueno, eso es algo que aún hoy día me sorprende, ¿no? Y me hace cuestionarme según qué cosas, de por qué te pueden pagar tan bien en Australia con cualquier tipo de trabajo. Ya sé que la vida también es mucho más cara, pero luego compensa, o sea, luego depende de ti si tú quieres salir y hacer cosas o simplemente guardar ese dinero, porque realmente para vivir vas a tener y de sobra, o sea, para poder pagar un alquiler y para poder comer, seguro que ya vas a tener de sobras con cualquier trabajo. Y eso es lo bueno, ¿no? De que al final siempre tienes para poder ahorrar. En ese aspecto, la verdad que no me podía quejar, porque Australia tiene una de las mejores igualdades sociales del mundo, aunque también tiene ricos, claro, como no, pero que el pobre no es tan pobre, por así decirlo. Es más, casi que no vi gente en la calle, vagabundos, ni nada de eso. Yo creo que todos tienen más o menos un buen estándar de vida. Así que espero que no se haya hecho muy larga mi historia y bueno, seguiremos con otras aventuras de otros países donde estuve en otro momento. Así que si has llegado hasta aquí, espero que me des tu like, te suscribas si no lo has hecho aún y me comentes qué tal te ha parecido todo, ¿vale? Hasta la próxima, amigos.